A veces el no entender la Escritura, hermanos, nos trae como resultado el que interpretemos mal la Biblia. Y cuando nosotros no entendemos los tiempos de los que habla la palabra del Señor, vamos a cometer muchos errores al interpretarla. Entonces, cada vez que yo le vaya a denotar un versículo, le voy a mostrar el tiempo en el que está hablando, para que de esa manera usted pueda entender la Escritura conforme al tiempo en el que el Señor destinó esa palabra. Es algo muy importante que pongamos mucha atención en esto. Entonces, este tema trae mucha confusión, ha traído mucha confusión. Hay muchos grupos que guardan el sábado, los mesiánicos, los sabáticos, los adventistas, y muchos de ellos, hermanos, traen este tipo de enseñanza, quieren imponerla y quieren ponernos a nosotros en qué pensar si estamos o no estamos en la fe. Y nos tiran 2, 3 escrituras y decimos, ay, no tenemos defensa porque no sabemos qué responder. Y al dar esta enseñanza tampoco, hermano, queremos, no intentamos nosotros, ¿cómo le podría decir yo? Burlarnos de alguien o tratar de nosotros creernos que tenemos toda la verdad y que nosotros no nos podemos equivocar. No, lo queremos hacer para bendición. Y si aquella persona que está con duda, está con inquietud en cuanto a su salvación porque no está guardando el sábado, por eso es exactamente que yo quiero enseñar esta doctrina, podríamos decir. El tema es larguísimo, pero larguísimo. Yo traté de resumirlo lo más que pude. Entonces vamos a durar unas 4 o 5 horas acá. Ya se asustó, ¿verdad? Por eso le dije que lo resumimos. Es larguísimo. Podríamos agarrar, es más, una serie, pero no quiero meterme a series en este momento. Entonces vamos a tratar de hacerlo de una manera bien condensada el día de hoy. Vamos a ir entonces al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Voy a usar la Biblia, voy a tratar de usar lo menos posible mis comentarios personales. Voy a tratar que la Biblia hable por sí sola, porque ese es el propósito. La regla fundamental para interpretar la Escritura es que ella hace la pregunta y ella se contesta. O sea, si usted mira algo en la Biblia, no diga, yo pienso que es esto, yo creo que es esto, porque entonces no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Pero si ella se interpreta sola, ella misma se da la respuesta. Amén. Entonces, por eso es que yo quiero que por favor pongamos mucha atención. Capítulo 3, versículo 1 al 18. Vamos a leerlo así. Oh Gálatas insensatos, le está hablando Pablo a la iglesia de Galacia. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Oigan lo que está diciendo. A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo es crucificado? Es una pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. Fíjese la pregunta que le va a hacer. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Oiga la pregunta que hace. Sigue diciendo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Porque la carne es a la que se le ha ordenado guardar los mandamientos, ¿verdad? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, hace la pregunta. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Siéntese, voy a dejarlo ahí y vamos a ir desmenuzando la Escritura. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a contestar las siguientes preguntas entonces. ¿Fue ordenado por Dios que Israel y los gentiles guardaran el sábado? ¿Acaso Dios le ordenó a los gentiles que guardaran el sábado también? ¿Hasta cuándo dice la Biblia que se debía de guardar el sábado? ¿Qué dice Pablo en cuanto al sábado? Y la última pregunta es, ¿eres salvo si no guardas el sábado o no eres salvo? Óigalo bien. Y esas preguntas son las que vamos a estar tratando de contestar. La iglesia de Galacia tenía un problema, porque había creído en Jesucristo,
había llegado a ser salva, el Espíritu de Dios estaba obrando en ellos, estaba haciendo señales el Señor, milagros, maravillas, y de repente algunos judíos líderes, algunos de la secta de los fariseos, se habían convertido, y estos trajeron cierto tipo de enseñanza en cuanto a la ley y dijeron de que si ya tenían la fe en Cristo, si habían creído en el Señor, ahora también tenían que guardar la ley para verdaderamente ser salvos. Y esa es prácticamente el problema que había en ese momento en el capítulo 3. Y Pablo, el capítulo 3, lo escribe con el propósito de dar una respuesta a la inquietud que había en los corazones de la iglesia de Galacia. Y les va a mostrar a través de preguntas que son con sentido común las cosas que la Biblia, la misma Biblia enseña. Les va a mostrar lo que es ahora la vida en el Espíritu y lo que era la vida, aleluya, a través de las obras de la ley. Entonces, todo el capítulo 3 habla en referencia a lo que es el Evangelio por la fe en Cristo Jesús, y habla también acerca de la ley que fue dada en el Antiguo Testamento, y da la respuesta a través de todos esos versículos. Entonces yo quiero comenzar hablando acerca de la ley, porque en la ley se encuentra el mandamiento de guardar el sábado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahí se encuentra el mandamiento de guardar el sábado. Entonces vamos a ver para qué fue dada la ley según la Biblia. Óigalo bien, no lo vamos a hacer según lo que yo piense o lo que diga, no pasa que esa iglesia tiene esa doctrina, ¿verdad? Dirán, no. Vamos a ver lo que la Biblia dice, y después de leer y exponerles este tema, usted va, primeramente Dios, a tener clara su mente. Eso es lo que esperamos. ¿Para qué fue dada la ley según la Biblia? Porque el tema allí que se está tratando en el capítulo 3 es que ellos debían de guardar la ley supuestamente para ser salvos. Y el apóstol Pablo le dice, no, ustedes no fueron salvos por guardar la ley, porque ustedes, la ley no pudo hacer nada por ustedes, y cuando vinieron y creyeron en Jesucristo, esa fe en Jesucristo fue la que ha hecho grandes obras en ustedes, la que les ha hecho crecer, amén, y por medio de la cual hay manifestaciones gloriosas por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo le dice, voy a explicarles lo que es la ley y para qué fue dada la ley. Y luego vamos a partir después de esto con la persona de nuestro Señor Jesucristo, de Cristo, la obra de Cristo en cuanto a la ley. Luego vamos a ver lo que es la explicación de Pablo de la salvación por gracia. Y número 4, el Nuevo Testamento no manda a guardar el sábado. Óigalo bien. Entonces vamos a comenzar con este primer punto. ¿Para qué fue dada la ley según la Biblia? ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué fue dada la ley según la Biblia? Vamos a ir al mismo capítulo 3, versículo 19. Gloria sea el nombre del Señor. Fíjese lo que dice la Biblia, porque ella es la que le va a hablar y ella es la que le va a dar la respuesta. Dice la palabra del Señor en el 3:19. Si no es rápido para buscarlo en la Biblia, ahí está en la pantalla. El día sábado lo ponemos en las pantallas. Entonces, dice el apóstol Pablo, después de venir hablando acerca de lo que es la ley, pero yo quiero concentrarme en esto porque luego voy a regresar a los versículos anteriores. Entonces, léalo conmigo, ¿qué dice? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Oiga lo que dice. Fue añadida a causa de las transgresiones. Una transgresión, déjeme explicarle, es el quebrantamiento de la ley. A eso se refiere. Por eso dice el apóstol Pablo que fue añadida la ley por las transgresiones, porque el hombre quebrantó, aleluya, las leyes, las normas y las costumbres. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese
la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Fíjese lo que dice entonces. La ley vino para mostrarle al hombre sus faltas, que es pecador. Ahora, usted me va a contestar esta pregunta. Si usted lee la ley y dice, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro y no hagas el otro, la ley a usted se lo dice, pero ¿le da la ley a usted la capacidad para poderla cumplir? No le da la capacidad para poderla cumplir. Solamente le dice, tú eres desobediente. Tú has quebrantado la ley de Dios. Y por lo tanto, necesitas ayuda. Dice allí, hasta que viniese la simiente. Ahorita vamos a hablar acerca de la simiente. Entonces lo que yo le quiero mostrar también es que la ley no tiene el poder para salvar, sino solo para mostrar nuestro pecado. O sea, para que el hombre esté consciente de su pecado. Eso es lo que exactamente hace la ley. Sigamos leyendo hasta el 22 y luego vamos a regresar. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Sigue diciendo el 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, oiga lo que está diciendo ahí, si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Yo le hago la pregunta a usted, ¿puede vivificar la ley, sí o no? Cuando hablamos de que si puede vivificar es si le puede dar vida a usted. No, la ley solamente le muestra a usted que usted es malo, que usted es pecador, que usted no es justo ante los ojos de Dios y que usted y yo estamos condenados. Por eso la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿En base a qué? En base a la ley que estableció el Señor. Dice el 22, vamos a regresar a esto. Mas la escritura, ¿qué dice? Lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Quiero que entonces tome en cuenta algo también acerca de la ley. No sé si usted se dio cuenta de algo que leyó allí. La ley fue temporaria, no estaba para siempre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiere que lo regresemos para que vea? ¿Ah? ¿O lo vio? ¿En dónde lo decía que era temporal? ¿En qué versículo decía que era temporal? ¿En el 21, el 22? ¿En dónde decía que era temporal? Bueno, ¿sí lo leyó o no lo leyó? Regrésalo al 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese. O sea que hay un tiempo, ¿cierto? Hasta que viniese la simiente. Entonces yo lo que quiero decir es, la ley fue temporaria, no estaría para siempre, y el mismo versículo 19 lo dice. ¿Estamos de acuerdo? La ley iba a durar hasta que viniera cierta simiente, ¿verdad que sí? No simientes, una simiente. La ley, a pesar de ser buena y santa, ¿cuántos creen que la ley es buena? ¿Por qué es buena? Porque viene de Dios y porque realmente no es mala la ley. ¿La ley es santa, sí o no? La ley es santa. Por supuesto que la ley es buena y santa, pero a pesar de ser buena y santa, no tiene el poder para dar vida. ¿Me entendió? Solamente nos acusa realmente la ley. La ley no podía impartir vida espiritual ni fortaleza moral. O sea, no te ayuda a poder cumplir con los mandamientos. Solamente te acusa. Por eso Jesucristo dijo que en Él nosotros íbamos a tener ¿qué? Vida y vida en abundancia. Porque Él sí nos puede dar vida, aleluya, al problema que nosotros tenemos dentro de nuestro ser. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aunque conocíamos, o el hombre conoce la ley, eso no hacía absolutamente nada en el hombre. Pero viene Cristo y la persona que lo recibe, recibe vida dentro de su ser.
vida espiritual, vida del Padre, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. ¿Qué hizo la ley entonces? La ley actuó en calidad de tutor, como un ayo. O sea, la ley nos trajo como un ayo o tutor. Según el diccionario, es una persona que en una casa acomodada se encarga del cuidado y educación de los niños. Eso hizo la ley, pero la ley no podía hacer nada por nosotros. La ley prácticamente nos llevó a la persona de Cristo porque nosotros estábamos condenados por la ley. Amén. Aleluya. La ley fue dada para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vayamos al versículo 24, por favor. De ahí del capítulo 3. Léanlo, por favor, ¿qué dice? De manera que la ley ha sido, ¿qué dice? O sea, nuestro tutor. ¿Ok? ¿Para qué dice? Mire el propósito de la ley, por favor. Amén. Para llevarnos a Cristo. ¿Por qué la ley nos tenía que llevar a Cristo? Porque usted, aleluya, usted y yo sin Cristo estamos tronados. ¿Cómo nosotros podemos llegar ante Dios y decirle, he cumplido tus mandamientos? Hay gente que solo ve los 10 mandamientos. Se cree que son aproximadamente 603 mandamientos escritos en el Antiguo Testamento. 613. Imagínense. Nosotros no podemos ni con unos cuantos. Todos los que dependen de la ley, hermano, están en un gran problema y se lo voy a mostrar yo. Aleluya. Entonces, si se da cuenta lo que dice la Escritura, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido la que nos ha traído para llevarnos a la persona de ¿quién? De Cristo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué dice? ¿Por la ley? No, por la fe. ¿Qué fe? La fe en Cristo. Este podría ser un tema demasiado largo, pero como yo le digo, voy a tratar de acortarlo. Gloria a Dios. La ley encierra a todos los hombres bajo pecado, como lo decía el versículo 22. O sea, la ley prácticamente le dijo a todo el mundo, a todo hombre, a toda creación, tú estás en pecado, tú estás en pecado. ¿Cuántos de nosotros nos excusábamos diciendo, no, yo soy bueno? No, es que mira, lo que pasa es que mi mamá dice que soy bueno. Mi papá dice que soy bueno. Mis amigos, mis hermanos dicen que soy bueno. La Biblia, la ley dice que todos pecaron. Dice, no hay nadie bueno. ¿Está de acuerdo? No hay ni tan siquiera uno. Miren lo que dice. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. O sea, ahí no hay nadie que se libre. Ahí no hay buenas obras. Porque no hay hombre en la tierra, aparte de Jesús, que haya dicho, yo cumplí con todos los mandamientos de Dios. Y si usted conoce alguno, por favor enséñemelo. Yo todavía no lo he llegado a conocer. Solamente uno ha llegado a ser cumplidor exacto de la ley. Gloria a su nombre. Dese cuenta de otra cosa entonces. La ley nunca fue dada para que el hombre se justificase por ella. Hermano, óigalo bien. La ley nunca fue dada para que el hombre trate de buscar justicia en ella para ir a la presencia y decir, mira, por la ley yo voy a ser justo. Vamos a ver algunas escrituras. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice la escritura allí. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta para qué fue dada la ley entonces? Sabiendo, a ver, yo quiero que por favor lo lea. ¿Qué dice? Sabiendo que el hombre, ¿qué dice? No es justificado por las obras de la ley. Dese cuenta, aquellos que a nosotros nos quieren decir que si no guardamos el día sábado, nosotros no somos salvos, están contradiciendo las escrituras.
Porque nosotros no somos salvos por guardar la ley, porque la ley no fue dada para que nosotros fuésemos justificados por ella. Dice, sino por la fe de Jesucristo. ¿Se da cuenta la diferencia que hay entre uno y el otro? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser, ¿qué dice? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras, a ver, lea eso conmigo por favor. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. Hay que entender los tiempos. Hay que saber de que, hermano, Dios ha trabajado en diferentes dispensaciones con el ser humano. Y el no comprender estas dispensaciones son las que nos hacen a nosotros malinterpretar las escrituras. En el capítulo 3, versículo 21, aleluya, también lo dice. Y yo creo que ya lo leímos, pero vamos a leerlo una vez más. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, en vez de decir la palabra justificar, dice vivificar, darte vida. Tú no puedes llegar en un estado muerto ante la presencia de Dios. No sé si me doy a entender. Porque la palabra muerto en la Biblia significa estar bajo pecado para con Dios. Entonces cuando viene Cristo, Cristo nos da vida y vida en abundancia. Vida en nuestro ser, vida en nuestro espíritu. La justicia, entonces dice fuera por la ley. Ahora, esta no se la puse allá. 3:20, 3:19 y 3:20 de Romanos. Gloria a Dios. A ver, leámoslo pues. ¿Qué dice? Pero es el sábado. No, sí, pero el sábado está incluido en la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Cuántos aquí quieren estar bajo la ley? Usted es libre de estar bajo la ley. Pero usted y yo estamos tronados, estamos bajo la ley. Amén. Dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sí se da cuenta? Sigamos con el versículo 20. Una vez más, es el apóstol Pablo a los romanos. Léalo por favor conmigo, ¿qué dice? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, ¿qué dice, hermano? Es el conocimiento del pecado. O sea, ¿qué hace la ley entonces con usted? Hello. Hacerle conocer el pecado, ¿verdad que sí? ¿Qué hace la ley? ¿Ah? Lo acusa. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué hace la ley? A ver, ayúdeme. Porque si no, no sigo. Enseñarnos el pecado. No, ya eso ya lo dijimos. ¿Qué más hace la ley? ¿Perdón? Ya lo dijimos. ¿Qué más hace la ley? ¿Perdón? Sí, ya lo dijimos. Nos condena. ¿Qué más hace la ley? No vivifica ese. Dilo. Nos lleva a Cristo. ¿Por qué nos lleva a Cristo? Porque nos damos cuenta que estamos imposibilitados, que no tenemos la capacidad. Espero que me esté entendiendo. Por eso yo quería hablarle primero de este tema conforme a la Biblia. ¿Para qué fue dada la ley según la Biblia? Alabado el nombre del Señor. Dice también el apóstol Pablo que la ley no fue dada directamente por Dios. ¿Cómo así, pastor? No. ¿Por quién fue dada la ley, hermanos? Por medio de ángeles. Y luego usando al mediador de Moisés. Él usa esa escritura. El apóstol Pablo dice que la ley
no fue entregada. A ver, vamos a ver si lo encontramos ahí. ¿Dónde es que está? A ver, vayamos otra vez a Gálatas, en el versículo 19, ¿verdad? Gloria a Dios. O sea, la ley la dio Dios, pero la entregaron los ángeles. Se la entregaron a Moisés. Mire pues, para que, yo sé que usted dice, eso te la estás inventando, pastor, y usted va que sí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a que fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quiénes trajeron entonces la ley? Dios la dio, pero ¿quiénes la entregaron? Los ángeles. ¿A quién se la entregaron? A Moisés. Alabado el nombre del Señor. Pero la gracia, el evangelio, ¿quién lo trajo? Dios mismo, que se hizo carne. Si se da cuenta, eso es lo maravilloso de esto, hermano. Bendito su nombre. Aleluya. Por tanto, la ley le llega al hombre de segunda mano. No le llega directamente. Pero la promesa de Dios, aleluya, Dios mismo dio la promesa de gracia y de justicia de manera personal. Jesucristo no dijo, no, yo vengo por esto o por el otro. No, yo vine para que tengan vida, dice Él. Él la da. Él no depende de nadie más, porque Él es Dios mismo. Bendito su nombre. Va, ya le aclaré lo que es la ley. Ahora ya sabe para qué es la ley, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, si me dice amén y no lo sabe, no va a preguntar. Dígalo con convicción. ¿Aprendió o no aprendió? Va. Siguiente punto. Ya establecimos por qué se dio la ley. ¿Para qué se dio la ley? ¿Qué es lo que hace la ley en nosotros y hacia dónde nos lleva la ley? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Va. Siguiente punto. La obra de Jesucristo en cuanto a la ley. ¿Ok? Todo lo que se escribió, hermanos, todo lo que se escribió y todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento se escribió en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Todo apunta a Jesucristo, porque todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. ¿Ok? Allá solamente tenemos la sombra y aquí en el Nuevo Testamento tenemos la realidad realmente de lo que Dios quería alcanzar. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, tampoco lo tienes ahí, pero ay, Señor. Dice la palabra del Señor también en cuanto a la persona de Jesucristo. Porque mire, todo lo de la ley, todo lo del tabernáculo, todo lo del templo, todo el día de reposo, todo apuntaba a la persona de Jesucristo. Y la ley solamente iba a permanecer, ¿qué dice? De manera temporal hasta que viniese la simiente, la promesa. ¿A quién le había dado Dios la promesa? Vamos a ver si usted se recuerda. A Abraham le había dado la promesa. ¿Cuál era la promesa que le había dado a Abraham? Que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. O sea, ahí estaba anunciando la salvación que Dios iba a traer, aleluya, a los hombres. Dice en el capítulo 5, versículo 39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y diga, a ver, ¿qué es lo que dice? Y ellas son las que dan testimonio de quién, dice, de mí, dice él. Y cuando Jesucristo está hablando estas palabras, yo quiero que tome en cuenta el tiempo. Allí solamente estaba el Antiguo Testamento. Ahí no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué escritura se estaba refiriendo? ¿A qué escritura se estaba refiriendo? No, todavía no estaba el Nuevo Testamento.
No se había escrito el Nuevo Testamento. ¿A qué se estaba refiriendo entonces? A todo, la ley, los profetas, los salmos, a todo eso se estaba refiriendo. Usted me dirá, pastor, pero eso no lo dice ahí la Biblia. Le voy a mostrar otra cita para que se quede más seguro. ¿Qué le parece? Vayamos a Lucas 24:44. Santo Dios, que hable el Señor y no yo, porque esa palabra permanece para siempre. Capítulo 24, versículo 44. Ahí está. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Aquellos que venían de Emaús, ¿verdad? Y hablaban de que el crucificado, que lo habían matado y que estaban así como inquietos porque no sabían que había resucitado ya. Porque el Cristo que usted y yo creemos ya resucitó. A muchos todavía les tiene que el Señor aparecer y decirle, ¿sabes qué? Ya resucité. Estando aún con vosotros, dice, que era necesario, a ver, léanlo conmigo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas. ¿De quién hablan? ¿A quién se refieren? ¿Hacia quién apuntan? Porque eso ya estaba escrito por Dios desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que está escrito en la ley. La ley era su sombra. Él viene a ser la realidad. No sé si me está entendiendo. Alabado su nombre. Aleluya. Hebreos 10:1. Porque yo le usé la palabra sombra y de repente usted dirá, esa también te la está sacando de la manga, pastor, ¿verdad que sí? Para que vea usted que no es así. No, Hebreos, hermano. Ahí aparece HE. Cuando aparece HCH es cuando es hechos. Aleluya. Gózate, iglesia. Porque la ley, léalo. Porque la ley, teniendo la sombra de ¿qué dice? De lo que venía, apuntando a Cristo. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Se da cuenta? Nunca puede, diga conmigo, nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué le parece? Pero hay uno que sí lo hace perfecto a usted y a mí. Se llama Jesucristo. Yo le estoy tocando el segundo punto en cuanto a la persona de Jesucristo o la obra de Jesucristo en cuanto a la ley. Porque dése cuenta, al explicarle yo la primera parte de lo que para qué sirve la ley, usted y yo, si no tuviéramos a Cristo, ¿qué esperaríamos todos? A que viniera Jesucristo. Porque todos nosotros, sin Cristo, estamos perdidos, estamos condenados, ¿cierto? ¿Quién podía ayudarnos para con Dios? ¿Quién podía justificarnos para con Dios? Ahora él dice, la ley, los profetas y los salmos se deben de cumplir en mi persona, dice él. Qué tremendo es eso, hermano. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas dan testimonio de mí. Bendito su nombre. Jesucristo, ¿a qué vino? Vino a hacer la voluntad del Padre. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué Jesucristo marca una diferencia en cuanto a todos los demás líderes religiosos de esta tierra? Yo se lo puedo explicar en una sola palabra. Aleluya. Porque Él es Dios, porque Él es perfecto. Aleluya. Mire, lo que hizo Jesucristo no lo ha hecho ni lo hará hombre alguno sobre esta tierra. Cumplir la ley de Dios a cabalidad.
No hay hombre que pueda decir en esta tierra, yo lo he cumplido todo y yo no he fallado. Solamente hay uno. Y ya no va a haber otro como él. Pueden haber falsos cristos, pero solo hay uno. Todos los falsos cristos usted los puede hallar en la tumba. El Cristo que nosotros creemos resucitó. Aleluya. Cristo viene y cumple la ley a cabalidad. Óigalo bien, a cabalidad. Porque la única manera de poderse presentar ante el Padre, o sea, la ley de la que hemos hablado son los estándares altos de Dios. Y nadie los pudo llenar. Usted pudo guardar uno y se pudo tronar 9. Pero cuando vino Cristo, Él lo llenó todo. Cuando se presentaba un sacrificio, el sacrificio tenía que ser perfecto, porque Dios es perfecto, porque Dios es santo. Cuando Cristo se presenta ante el Padre, ¿iba con pecado o iba sin pecado? ¿Se da cuenta? Porque Él no pecó. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Él se ofreció como una ofrenda por el pecado. No cualquier hombre puede morir como murió Cristo. No lo puede hacer y no va a ser recibido allá. Por eso la muerte no lo pudo retener. Amén. Vamos a ver algunas citas en cuanto a lo que le estoy diciendo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Gloria a Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Pero qué dice? A ver, dígalo. ¿Pero qué dice? Cuando ahí dice, pero sin pecado, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la ley. Exactamente. Mira la ley y mira que Él lo cumplió todito, dice. No se le puede atachar absolutamente nada. Es más, le dijo a los fariseos, lo retó. A ver, ¿quién me redarguye ustedes de pecado? Dijo. A ver, mire, eran hombres pero con una capacidad tremenda de la Biblia. Pero ninguno le puede decir, yo me imagino que si hubiera tenido eso, lo desgarran en ese momento. A ver, dígamelo. Calladita la boca. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:22. Eso solo para comprobarle que hubo uno en la tierra que no cometió pecado, que no falló, que es perfecto. ¿Qué dice? El cual no hizo pecado. Óigalo bien, hermano. Ni se halló engaño en su boca. Perfecto. Él es el Cordero de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Señor bendito, qué precio. Esta es una escritura que yo me la aprendí desde que recibí al Señor. ¿Qué dice? Oiga lo que dice. Al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado. Dios mío. Por eso usted y yo debemos de amar y adorar a Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Los Gálatas tenían un grave problema, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Y Pablo está tratando de explicarles esto. La obra de Jesucristo en cuanto a la ley. Se me olvidó primera de Juan 3:5, porque quiero dejárselo bien. Usted dígale a la gente, mi Cristo no pecó, dígale. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, no la ley. Él, Cristo, y no hay pecado en Él. ¿Cuántos están de acuerdo con la Biblia que no hay pecado en Él? No hay pecado en Él. Sigamos. Cristo obedeció la ley y la cumplió en su persona. Aleluya.
Vayamos a la cita de 5, 17, 20 Mateo. Ahí hay una cita que causa mucha controversia. Pero yo quiero que se dé cuenta de algo ahí. Cristo no quebró la ley, nunca la quebró. Cristo la confirmó, Cristo la obedeció. Él dice allí, en 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, o sea, para quitarla, para desobedecerla. He venido para, ¿qué dice? ¿Por qué la tenía que cumplir? Porque el sabatista, el adventista, mire, ya ve, Jesucristo, ya ve, Él no quebró el sábado, y agarran esta cita como excusa. Yo le hago la pregunta acá. Cuando Jesucristo dice estas palabras, ¿está en la dispensación de la ley o de la gracia? Vamos a ver. ¿En qué momento está allí? ¿En la dispensación de la ley o de la gracia? De la ley. Él ahí está cumpliendo la ley como ser humano, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, dice Lucas. Ahí en ese momento dice, yo vine porque la ley hay que cumplirla, alguien la debe de cumplir, porque todos la han regado, todos están condenados por ella y alguien los tiene que salvar. Entonces viene y él cumple la ley. A él lo acusaron, todo el tiempo lo estuvieron acusando de quebrar el sábado. Lamentablemente, los líderes del tiempo de Jesús nunca entendieron el propósito por el cual fue dado el sábado. Jesucristo hizo obras durante el sábado y lo acusaron de que estaba trabajando en el día sábado. Jesucristo hizo milagros en el día sábado y lo acusaron de que estaba trabajando. Los discípulos se fueron ¿cómo le llaman aquellas cosas de que dice que estaban frotando con las manos? Espigas, verán, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y sabe qué hicieron los tremendos? Los acusaron de estar trabajando. Se estaban muriendo de hambre los tremendos. Y el Señor Jesucristo se los permite y llegan a acusarle. Con que están trabajando, ¿verdad? O sea que, ¿qué es más importante? Les dice él, ¿verdad que sí? ¿La institución del sábado o la persona que el Señor hizo, el ser humano y su necesidad que tiene en su vida? Porque déjenme explicarle, les dijo. Y les puso 2 ejemplos. ¿Se recuerda de los 2 ejemplos? Uno de ellos es el de David. Le dijo, ¿se recuerdan de David? Le dijo. Cuando ya lo estaba persiguiendo Saúl y yo le estoy agregando algunas cositas ahí, pero realmente por eso llegó hacia el sacerdote. Y dice que se iba muriendo David con sus soldados, ¿verdad? Y le pidió pan al sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? A ver, tú eres muy bueno para... Se te olvidó, ¿verdad?, el nombre del sacerdote. Y le dijo, oye, tenemos hambre. Y el sacerdote le dijo, pero no tenemos más que los panes de la proposición, que solamente los pueden comer los sacerdotes, le dijo. Pero el sacerdote se los dio y David se los comió. ¿Qué le parece? En ese momento, ¿qué debió de haber hecho Dios entonces? Matar a David y a todos los que habían comido el pan. Pero ¿qué es más importante para Dios del ser humano? Cuando Dios le preguntaron por el mandamiento más importante, ¿cuál fue el que dijo? Amarás. ¿Y cuál fue el segundo? Guardarás el sábado. ¿Verdad que no? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira la importancia que tienen los mandamientos del Señor. Y dice, en eso se resume la ley y los profetas.
¿Qué le parece? Yo creo que hubiera sido una buena oportunidad para que el Señor dijera ahí, ¡ja, ja! El sábado. No lo dijo así el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Jesucristo, en el momento que dice estas palabras, estaba en el tiempo de la ley. Él tenía que someterse a la ley y cumplirla. ¿Cuándo es que se termina el tiempo de la ley? Porque se recuerda que tiene un tiempo de vencimiento, ¿verdad que sí? Hasta que llegue, dice, ¿verdad? Va. ¿Cuándo es exactamente que la ley es cumplida? Cuando Él está en la cruz y dice, esa palabra no la dice por gusto, no la dice solamente por decirlo. Él está y dice, consumado es. Cuando Él dice consumado es, todo está hecho, Señor. Ahí llega exactamente la ley, porque Él la cumplió. El hombre está condenado, pero Él decide dar su vida por el hombre. Se hace pecado sin haber cometido pecado. Y se presenta como una ofrenda perfecta ante Dios para que todos aquellos que tengan la fe en Él sean justificados. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese pues, Cristo cumple la ley y dice, consumado es. Porque estamos hablando de la obra de Cristo en cuanto a la ley. Siguiente. Cristo establece el nuevo pacto. La ley es el antiguo pacto. Cuando viene Cristo, muere y resucita y va al Padre, aleluya, Él lo establece cuando le dice a los discípulos, este es el pan, ¿verdad? Mi cuerpo por el cual es partido, ¿verdad? Y esta es mi sangre. Cuando está haciendo eso, está inaugurando lo que es el nuevo pacto. Y está hablando de su muerte. Alabado el nombre del Señor. Cristo establece el nuevo pacto con los hombres a través de su muerte y resurrección. Y en ese momento, el antiguo pacto pasa a ser suplantado. Ah, pastor, pero eso usted se lo está inventando, dice usted, ¿verdad que sí? ¿Me lo estoy inventando o lo dice la Biblia? Vamos a verlo en la Biblia entonces. Primero veamos lo que dice Mateo 26, 28. Gloria a Dios. Porque esto es mi sangre. ¿Qué dice? Léalo. Léalo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Aquel es el pacto de Moisés. El antiguo pacto se le conoce. Ahora él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué dice? Para remisión de pecados. Él ya había, en ese momento, estaba a punto de decir, consumado es. La ley ha sido, ya llegó a su fin. Sigamos, vámonos a Hebreos 8, 6 al 13. Aleluya. Santo Dios. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un, ¿qué dice? Párele. O sea que el pacto de Jesucristo es mejor que el otro. Según la Biblia, sí. Porque Él es Dios hecho carne. Él viene a la tierra. Oiga, qué misericordia la de Él. Establecido sobre, ¿qué dice? Sobre mejores promesas. ¿Qué se le ofreció a Israel? Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué se le ofrece a la iglesia? Sobre mejores promesas. El pecado del Antiguo Testamento solamente era cubierto hasta el siguiente año. Pero ahora que tenemos a Cristo, aleluya, ese perdón perdura sobre mejores promesas. ¿Cuántos se gozan, hermanos?
Santo, sigamos leyendo. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿se da cuenta? Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Oiga lo que dice la primera expresión, por favor. ¿Qué dice? No como el pacto que hice con sus padres. O sea, es diferente. Cuando los sacó de Egipto les dijo, yo los saqué de Egipto, por lo tanto este es mi pacto. Ustedes van a hacer esto, esto, esto y lo otro. Pero Israel no lo pudo hacer porque no tenían vida en sí mismos del Espíritu. Solamente eran leyes que le decían, hagan esto. Pero no les daban el poder, las leyes, para que pudiesen llevarlos a cabo. En cambio, el nuevo pacto, aleluya, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron. ¿Por qué no permanecieron en su pacto? No podían. No podían. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Sigamos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Oyó lo que dijo ahí el Señor? Por eso usted antes de venir al Señor, usted no quería saber nada de Dios, no sabía nada de Dios. Ahora parece ser de que la Biblia la tiene en la mente. Puede decir los versículos de la Biblia, porque ahora hay vida en usted y en mí. Pondré mis leyes en la mente y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Se parece el pacto de allá al de acá? Para nada. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, léalo conmigo por favor, ¿qué dice? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, dice. ¿Está entendiendo? Ahí se está refiriendo a la ley y todo. Fíjese pues. Una cita más. Dos citas más. Romanos 10:4. ¿Qué dice Romanos 10:4? Lean. Una vez más. Porque el fin de la ley, ¿qué dice? Para justicia a todo aquel que cree. ¿Se da cuenta? Todo apunta ¿a quién? A la persona de Jesús. Él es la persona más importante para la iglesia. Brínquese a Hebreos 7:18. Esa no te la puse ahí, pero ponla por favor. 7:18. ¿Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad o ineficacia? O ineficacia, perdón. No lo hace como pregunta, lo hace como una afirmación. Pues, léalo, por favor. Nos acercamos a Dios. ¿Sí se dio cuenta? Ahí, ¿a quién se está refiriendo ahí? A la persona de Cristo. Dice, pues nada perfeccionó la ley. Gloria a Dios. La obra de Jesucristo en cuanto a la ley. Cristo nos dio su Espíritu Santo para poder hacer su voluntad y guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Y Cristo no solamente nos dio y nos hace conocer su voluntad y nos guía a toda verdad, sino que Jesucristo también nos introduce, ¿está preparado ahí? A su reposo. Aquel era el día de reposo,
Pero nosotros ahora en Cristo estamos en su reposo. Esto está muy profundo, ¿verdad? No me lo entendió, ¿verdad? Nosotros ahora reposamos en Cristo porque ya no hay carga, ya no hay culpabilidad en nosotros. El cargo de la conciencia se ha ido. Ahora tenemos esperanza, ahora tenemos vida y permanece para siempre. Ese es un reposo. Porque en el reposo la gente se debía de gozar, se debía de alegrar. Para eso había hecho el Señor el día de reposo, para bendición del hombre. Mire, los esclavos trabajaban todos los días. Los tenían desde la mañana hasta la noche. Pero cuando llegaba el día de reposo, la orden era: déjenlos descansar. Tenían un amo malo. Y la ley, hasta cierto punto, nos tenía a nosotros, hermanos. Pero llegó otro amo. Aleluya. Yo le dije: mejor hazme una cosa en la oreja, Señor, y quiero ser tu esclavo para siempre. Sé que a lo mejor no entendieron muchos, ¿verdad? Pero un día lo vamos a explicar eso. Gloria sea el nombre del Señor. Sí, es que habían esclavos que no querían irse de sus amos. Y si no querían irse de sus amos, dice que le pedían que el Señor les ordenó que le hiciera ¿qué? Una como argollita, ¿verdad? Eso significaba que él quería estar con su amo para siempre. Gloria a Dios. Hebreos 3, 9 al 11, ¿qué dice? Gloria a Jesús. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Dice, eso es en referencia al pueblo de Israel. Amén. Entrar a la tierra prometida. Pero nosotros ya entramos en el reposo del Señor. Pero todavía nos falta un paso más. ¿Cuántos están esperando ese reposo eterno? Ya lo estamos disfrutando, porque ahora ya tenemos la obra del Espíritu en nosotros. ¡Aleluya! La obra de Jesucristo en cuanto a la ley es la única esperanza para toda criatura. Mire, aparte de Jesucristo, ¿quién más podría ayudarle al hombre que está condenado en pecado? Pongámosle cualquier líder religioso. ¿Verdad que no hay ninguno? ¿Por qué? Porque ellos son hombres como usted y como yo. En cambio, Jesucristo fue sin pecado. Por eso nosotros podemos, aleluya, tener esperanza, ya que a través de Él nosotros somos justificados para con Dios. Aleluya. Jesucristo es todo. Jesucristo es el templo, el tabernáculo, el candelero, el pan, ¿cierto? Él lo es todo. ¿Dónde está el templo el día de hoy? Muéstreme el templo, por favor, el día de hoy. Nosotros, dice la Biblia, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Guardar el sábado requiere que haya un templo allá en Jerusalén. Guardar el sábado requiere que nosotros celebremos las fiestas israelitas. Guardar el sábado significa también que nosotros nos circuncidemos. Guardar el sábado significa que nosotros vayamos 3 veces a Jerusalén. ¿Y dónde están los sacerdotes? ¿Y dónde están los sacrificios? Todo eso fue terrenal. Nosotros ya estamos en el reposo, ya le dije, porque estamos en el reposo de Cristo. Amén. Ahora vayamos al tercer punto, la explicación de Pablo de la salvación por gracia. 3.1, vamos al 3.1 de Gálatas. Como nosotros ya leímos ese capítulo, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Luego dice, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo quiero que la iglesia conteste. ¿Cuál sería la respuesta allí? ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Por guardar las obras de la ley o por el oír con fe el Evangelio? Por el oír con fe el Evangelio. Ellos no estaban guardando la ley. Entonces le dice, es tonto que ustedes piensen que por las obras de la ley la persona puede ser salva. Habían sido salvos por la fe en Jesucristo y no por haber guardado la ley, les dice. Número 2, habían crecido por la fe y no por las obras de la ley, no por guardar las obras de la ley. Habían padecido persecución, pero no por guardar las obras de la ley, sino por creer en el Evangelio de Jesucristo. Los milagros y las señales que se manifestaban en ese tiempo eran testigos ellos. Ahora Él les hace la pregunta, ¿por qué se dan esas señales? ¿Por qué hay milagros? ¿Por qué vemos todo este tipo de manifestaciones gloriosas de parte de Dios? ¿Porque guardamos la ley o porque crecimos o porque creímos por fe? Por fe, exactamente. Aleluya. Y luego dice, quiero que me lo entiendan, dice. Se lo voy a poner con manzanitas y peritas, le dice. Voy a usar a un personaje bíblico, dice. Voy a usar a Abraham, dice. Y pone a Abraham como ejemplo. Ahora yo le voy a hacer la pregunta a usted. ¿Por qué fue justificado Abraham? ¿Por guardar la ley? ¿Tú qué crees? ¿Por guardar la ley? ¿Pero por qué dices tú que por fe? Porque la ley no te salva. Bueno, mire, ya sabe eso, ¿verdad? Pero cuando usa el personaje Abraham, o sea, al padre de la fe, se le conoce, ¿verdad? La ley no había sido dada. Y la promesa de la salvación fue dada a él sin haber todavía ley legislativa en la nación de Israel. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. El ejemplo de Abraham, que tuvo fe y le creyó a Dios, y dice que por haberle creído a Dios, le fue contado por justicia. Porque desde ahí estaba anunciando el Señor lo que iba a hacer con la fe que tuvo Abraham en la persona de Jesucristo. Porque Cristo viene de la simiente de Abraham. Gloria a Dios. Fíjese pues, la ley todavía no había sido dada. La ley fue dada 430 años después que se le dijo eso a Abraham. Entonces le dice, el hombre se justifica no por las obras de la ley. Y Abraham es el ejemplo, el primer ejemplo que Dios nos pone para que nosotros podamos entender que la fe era la manera en que Dios iba a justificar a los hombres. La promesa que se le dio a Abraham, aleluya, no se había cumplido cuando fue entregada la ley. A Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, por esa fe que tuviste. Pero cuando vino la ley, no se había cumplido todavía esa promesa. ¿Cuándo se cumplió la promesa? ¿Cuándo se cumplió la promesa? Cuando vino Cristo. Cuando se establece el Evangelio. Y cuando por fe en Cristo nosotros llegamos a ser salvos. Gloria a Dios. Está un poquito complicado. Aleluya. La promesa que se le dio a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, por esa fe, van a ser justificadas, aleluya, todas las naciones de la tierra, todos aquellos que crean en Cristo. Fue dada esa promesa 430 años antes que se diese la ley. Cuando vino la ley,
La promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿la anuló, sí o no? Porque viste, ves, le da la promesa, ¿verdad? A través de ti va a venir Cristo y en Él todos aquellos que crean van a ser salvos. Ahí está la promesa. 430 años después viene la ley, el pacto que Dios hace con Israel. Oiga la pregunta que le estoy haciendo. ¿Ese pacto que el Señor hizo con Israel invalida la promesa que le hizo a Abraham? ¿Sí o no? A ver, hermana Johanny, ¿usted qué piensa? ¿La invalida o no? Con miedo lo dijo, ¿verdad? No la invalida. Porque las promesas de Dios son fieles, son firmes. Recuérdese para qué apareció la ley. ¿Ok? Porque después cuando la ley nos iba a llevar a cuando viniera Cristo y la fe en Cristo nos iba a librar de la condenación que teníamos por la ley. Bendito el nombre del Señor. No lo estoy perdiendo, ¿verdad? Aleluya. Entonces, la ley no cambia la promesa que Dios le hizo a Abraham. Regresemos, vamos a leerlo para que vea. En 3:6. ¿Está ahí? 3:6 de Gálatas. Así Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Oiga pues, ¿por qué le fue contado por justicia? Porque le creyó a Dios. Sigue diciendo. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos aquí tienen fe? Ahí no había ley todavía, no había sido dada la ley, pero él le creyó a Dios. Y como usted y yo le que hemos creído a Dios somos. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Por qué iba a justificar a los gentiles? No por la ley, no por guardar el sábado. Dice, dio de antemano, o sea, antes que se pasara todo, le dijo, mira Abraham, te voy a decir una cosa que voy a hacer en el futuro con la iglesia de Spring. Porque esos tremendos van a creer. Porque si no creen, están condenados por la ley. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, le anticipó lo que iba a hacer con Cristo. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Gloria a Dios. Sigamos. De modo que los de la fe, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Se da cuenta? Sigamos leyendo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire el ejemplo que está usando. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra del Señor. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley o la haces o no. Así de sencillo. Eso no es fe. Ahí está hablando de obras. ¿Sí, verdad? ¿Y qué dice 2, 8 y 9 del libro de Efesios? Usted debería de saberlo. Si usted es cristiano evangélico. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué dice? De la fe. Y esto no es de vosotros, dice. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13. Cristo, dígalo conmigo, Cristo, una vez más, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea que Él toma nuestro lugar. Para que en Cristo Jesús, oiga esto por favor, después de agarrar a Abraham, mire lo que dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Yo pensé que íbamos a danzar y a brincar y todo. Aleluya. Una vez más léalo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, que no estaba bajo la ley, que no había hecho las obras de la ley, sino que simplemente le creyó a Dios, así como usted y yo simplemente le creemos a Cristo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Este es el nuevo pacto. Por eso es que la gente se equivoca, porque quiere mezclar lo que es el antiguo pacto con el nuevo pacto. No hay tal cosa. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. El ejemplo entonces es claro en la persona de Abraham y la manera en que Dios trató con él y lo justificó. Aleluya. Por gracia, o sea, por misericordia. Abraham, cuando Dios lo llamó, no lo llamó porque estaba guardando la ley. Lo llamó por pura gracia y misericordia. Así a usted y a mí nos guardó. Nos llamó y nos salvó, no porque estábamos guardando la ley, sino porque puso sus ojos en ti y en mí. Y dijo, yo lo voy a salvar. Por gracia, no por sus obras. Aleluya. Y cuando dice la simiente de Abraham, apunta a la persona de Cristo Jesús, según Gálatas 3:16. Cuarto punto, y con este voy a terminar. Gloria a Dios. Ahora vamos un poquito más fuerte, porque ahora vamos a entrar entonces a lo que es ya el sábado. Ya, ahorita usted debería, con las escrituras que yo le di, ya debió de haber sacado una conclusión en cuanto a la ley. ¿Ah? Usted no va a poder guardar toda la ley. Ahora, eso no significa que nosotros vamos a hacer lo que queremos. Cuidadito con eso. Porque ahora que tenemos el Espíritu de Dios nos exige aún más a nosotros. Amén. Y le voy a mostrar algunas cositas, algunos detallitos. El Nuevo Testamento no manda a guardar el día sábado. Jesucristo no manda a la iglesia a que guardara el día sábado. Si el día sábado fuera muy, pero muy importante, muy especial, como lo pone el sabatista, como lo pone el adventista, ¿no cree usted que el Señor Jesucristo se hubiera encargado de decirle, ok, van a venir a los gentiles a mí y yo debo de aclararles este tema porque es muy importante y si no lo hacen, como dicen los adventistas, nosotros entonces somos a los que le van a poner el sello, la marca de la bestia? Qué bárbaro. Porque ellos nos acusan de nosotros guardar el domingo. ¿Ah? Pero ese es otro tema. ¿O quiere que le entre al domingo también aquí? No aguanta. A ver, ni Jesucristo ni el Espíritu Santo ordenaron a que se guardara el sábado. Es más, no hay una escritura directamente en cuanto al sábado, óigalo bien, en cuanto al sábado, que diga, la iglesia tiene que guardar el sábado. Así literalmente, no la hay. Óigalo bien. Cuando Jesucristo habló de cumplir la ley, lo habló antes de ir a la cruz. Porque Él estaba en el cumplimiento de la ley. Yo quiero que por favor leamos Hechos 15:1. Hablando de que Jesucristo no manda a la iglesia que guardara el día sábado y que el Espíritu Santo tampoco lo hizo, porque el Espíritu Santo ministró mucho en la iglesia de los Hechos. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, que era la señal del judío, de que era pueblo del Señor, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? No podéis ser salvos.
Ahora alguien podría discutir, ahí no está refiriéndose al sábado. Vamos a seguir leyendo, ¿ok? Brincámonos al versículo 5, 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Claro? Amén, hermanos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahí están hablando de la iglesia gentil. A ver, ¿hasta dónde llego aquí? Hasta el 11, ok. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra de, ¿qué dice? Del evangelio. ¿Y qué dice? Y creyesen. Siga él. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Le está diciendo: ustedes guardaron la ley y a pesar de eso recibieron a Cristo y el Señor hizo obras en ustedes. Pero ¿qué creen que hizo con los gentiles? Ellos no estaban guardando la ley, pero ¿saben qué hizo Dios? Les dio de su Santo Espíritu. Pedro se quedó con la boca abierta cuando pasó eso, hermano, porque Pedro no entendía la gracia del Señor todavía. Y luego sigue diciendo: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No por la ley, por la fe sus corazones. Aleluya. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Mire lo que les dice: poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿A qué se está refiriendo ahí? A la ley. Mire, lea todo el Antiguo Testamento y mire si Israel guardó el pacto, si guardó el día sábado, si guardaron los mandamientos del Señor, los sacrificios, el sacerdocio. Todo se corrompió. No pudieron y no iban a poder, porque es incapaz el hombre. Pero la ley apareció ¿para qué? Para hacerle conocer estas cosas. Sigamos. Antes creemos, Pedro aprendió. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esto, le dan un aplauso desnutrido al Señor ahí. Brínquese al 19. Brínquese al 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Siga. 19 al 20. Ok, 19. Que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y también que guarden el sábado, por supuesto. ¿No dice así su Biblia? ¿Verdad que no dice así su Biblia? ¿Verdad que sería una buena oportunidad para decirles: gentiles, ustedes no conocen nuestras leyes? Una cosa les voy a asegurar: ustedes tienen que guardar el sábado. No lo menciona. Sino que se les escriba que se aparten. Brínquese al 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo los apóstoles, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siga. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. 28. Porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿A quién le pareció bien? Al Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo hubiera ahí hecho si hubiera tanta importancia, hubiera dicho: el sábado, Pedro, que no se te olvide el sábado? ¿Cierto? Ahí hubiera sido un buen momento. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadla bien, dice. Hermano, pásela bien. Hermano, pásela bien.
Los apóstoles tampoco mandan específicamente a guardar el día sábado. Al contrario, Pablo, como apóstol de los gentiles, dice de la siguiente manera. Efesios 2, 14 al 15. Aleluya. Porque Él es nuestra paz, refiriéndose a Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Siga. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aboliendo, ¿qué fue lo que abolió? Dice. ¿Qué fue lo que abolió? Expresados en ordenanza. ¿A qué se está refiriendo? Ahora usted dirá, pero ahí todavía no está tan claro, pastor, dirá usted, ¿verdad que sí? ¿Quiere que se lo ponga más claro todavía? Aleluya. Vámonos a Colosenses. Gloria a Dios. Colosenses 2:13. Dice la Biblia: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, porque nosotros somos los incircuncisos, de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Gloria a Él, ¿verdad? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el acta? Párale, ¿cuál es el acta a la que se refiere ahí? La ley, exactamente. Mire la ley y usted, cuando llega el juez, vos la regaste, man. Todo está contra ti. Y dice la Biblia que Cristo anuló todo eso. Pero sigamos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era, ¿qué dice? Contraria. Y dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o ¿está claro o no está claro? Hermano, la escritura habla por sí misma. El apóstol Pablo lo está diciendo. El apóstol de los gentiles, el hombre inspirado por Dios. ¿De quién recibió Pablo revelación? De Cristo. Y él es el que está diciendo exactamente esto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Sigamos, hasta ahí llega. No, todo lo cual, ¿qué dice? Es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El Nuevo Testamento no manda a que guardemos el día sábado. ¿Por qué? Porque el sábado pertenece al viejo pacto, el cual fue sustituido por Cristo. ¿Cierto? Porque nuestro descanso ahora es en Cristo Jesús por el Espíritu Santo que nos ha dado. De veras, yo le hago la pregunta, ¿cuántos aquí están en el reposo del Señor? Dios mío, voy a tener que orar por usted, porque todos tenemos que estar en el reposo del Señor si verdaderamente hemos creído. Porque nuestro descanso ahora está en Cristo, en el Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos ir a Jerusalén, no necesitamos celebrar fiestas judías, ¿verdad que no? Todo está acá, porque Él lo puso en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, la obra de redención, todo lo simplificó el Señor en la persona del Espíritu Santo y vino a nosotros. Por eso el gozo que nosotros tenemos, nadie nos lo puede quitar. Aleluya. ¿Por qué el Nuevo Testamento no manda a guardar el día sábado? Los mandamientos de los que habla Pablo, porque de repente usted oye hablar a Pablo también usa algunas citas que pareciera ser que nos están diciendo que guardemos nosotros los mandamientos.
Pero recuérdese que nuestro Señor Jesucristo enseñó y dio enseñanzas a la iglesia. Amén. Que dejemos al viejo hombre. Por ejemplo, le voy a poner una cita, la cual nos dice a nosotros cómo es que Jesucristo interpretó de manera correcta la ley y cómo esa ley que nosotros debemos de seguir es más exigente aún. Pero nosotros la podemos llevar porque tenemos el Espíritu de Dios. ¿Qué le parece? Vayamos a Mateo 5:21. O sea, las exigencias que nosotros tenemos ahora que estamos en Cristo Jesús son un poquito más fuertes, pero nosotros las podemos llevar, pero no somos salvos por ellas. ¿Sí me entendió? Porque nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Está hablando de la ley. No matarás. ¿Así decía la ley? Así decía la ley. Fíjese pues. Y cualquiera que matare, ¿qué dice? Será culpable de juicio. La ley culpando. Ahora mire lo que dice el Señor, por favor. Pero yo os digo. ¿Sí se da cuenta ahí? ¿Ah? ¿Se da cuenta ahí? Pero yo os digo, dice. Déjenme mostrarles el verdadero significado de ese mandamiento, dice. Ya. Y ahora ustedes lo van a poder llevar a cabo porque yo les voy a dar de mi Santo Espíritu. Pero ustedes no van a depender de obras porque ustedes son salvos por fe. No sé si me voy a entender. Ahora, eso no es excusa para que nosotros vayamos a pecar, ¿verdad? O hagamos lo que nosotros queramos. No, 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 porque las exigencias son más altas aún. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, mire la exigencia de la ley espiritual, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué le pareció? Sí, Jesucristo dio nuevas ordenanzas para la iglesia. Que nos despojáramos del hombre viejo, ¿verdad que sí? Y nos manda, aleluya, ordenanzas que Pablo las describe bien claramente. Sigue diciendo, el 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Verdad que sí? Usted sabe lo que es el adulterio. Un hombre casado, una mujer casada engañando a su esposo o a su esposa. Pero yo os digo, mire lo que es esta ley. La ley espiritual. Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué le parece? Amén, hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es necesario tener a Dios en nuestro corazón y en nuestra mente? Porque Él nos da la capacidad. Pero nosotros somos salvos por fe y no por obras. Amén. Gloria al nombre del Señor. Fíjese pues, entonces, no porque somos de la fe y porque somos salvos por gracia, quiere decir que entonces nosotros vamos a hacer lo que nosotros querramos. No. Nosotros vamos a guardarnos para Dios. Hay leyes morales que por naturaleza la gente las cumple. Nosotros no vamos a decir, pues ahora yo voy a ir a pecar, yo voy a ir a matar, yo voy a ir a meterme con la esposa de mi hermano. No, eso no es lo que está diciendo. Quiero que también vayamos conmigo, por favor, al libro de Romanos 3. Ya estoy terminando. Alabe al Señor. Capítulo 3. Quiero ver si es el 3. A ver, vamos a ir al 3. Vámonos a ir al 3:21, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, ahí va a introducir a Cristo. Testificada por la ley y por los profetas. O sea, ellos la anunciaron. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siga. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sigue diciendo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Siga. ¿Dónde pues está la jactancia? Nadie se puede jactar ante el Señor. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aleluya. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Entendió? 28, ¿verdad? Estamos en el 28. Sigamos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Miren lo que dice el 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos nosotros la ley. Porque creemos en lo que Dios dice acerca de la ley y creemos en Jesucristo, que fue el que nos salvó por la obra en la cruz del Calvario. Cristo dijo que es el Señor del sábado. Yo soy el Señor del sábado. Yo soy el que le doy la interpretación al sábado. Yo soy el que dice cómo se debe de guardar el sábado. Amén. Y el sábado se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Eso lo dice Marcos 2, 27 al 28. Aleluya. Y ahí terminamos. Marcos 2, 27 al 28. Gloria a Dios. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. O sea, para bendición, para gozo, para alegría, para descanso. Y no el hombre por causa del día de reposo. Y si no les queda bien claro, el 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten.